Antes de que te sorprendas o te pongas de un lado u otro, déjame explicarte cómo llegamos a esa situación. No se suponía que yo estuviera en la boda. Mi hijo lo dejó muy claro. Pero crié a ese chico sola. Pagué su universidad y me puse el mismo vestido de iglesia que tengo desde hace 20 años solo para poder verlo en su gran día. Él me vio y en lugar de darme un abrazo, me abofeteó. Allí mismo, delante de todos. La música se detuvo. Los invitados se quedaron paralizados. Me acerqué al micrófono, respiré hondo y dije 4 palabras que destrozaron toda la ilusión. Diles la verdad. No te creerías lo que pasó después. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Permíteme contarte sobre las manos que criaron a un niño hasta convertirlo en hombre. Estas manos, arrugadas ahora y manchadas por la edad, lavaron su ropa durante 30 años, empacaron sus almuerzos cada mañana de escuela y sostuvieron su frente febril durante incontables noches. Trabajé 2 empleos por 25 años, directora de escuela durante el día, limpiando oficinas por las noches, para que Brian pudiera tener lo que yo nunca tuve: opciones. Recuerdo cuando tenía 7 años y me preguntó por qué su papá nunca regresaba a casa. Le dije que algunos hombres no saben cómo quedarse, pero que nosotros 2 éramos suficientes. Y lo fuimos, hasta que conoció a Clarissa. Las llamadas telefónicas se volvieron más cortas, las visitas más espaciadas. De repente, mi hijo, que una vez insistía en que fuéramos juntos a todos lados, comenzó a inventar excusas. Mamá, tal vez sea mejor que no vengas a la cena de Acción de Gracias este año. Clarissa está nerviosa por conocer gente nueva. Después fue Navidad. Luego su cumpleaños. La invitación de boda nunca llegó por correo. Me enteré por un email que Rosa recibió por error. Una de esas cadenas familiares mal enviadas. Ahí estaba. Sábado 15 de junio, 4:17 Machines PM. Jardines Magnolia. Mi hijo se casaba y yo era la única que no estaba invitada. Gasté mis últimos $150 en un vestido azul marino en JCPenney. El mismo color que usé en su graduación, cuando me abrazó y me dijo que todo había sido gracias a mí. No sabía entonces que sería la última vez que me miraría con orgullo, en lugar de vergüenza. El sobre llegó un martes por la mañana, pero no a mi buzón. Rosa Delgado tocó mi puerta para las 7:30, sosteniendo su teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. «Maggie, necesitas ver esto», me dijo sin siquiera decir buenos días. Rosa había sido mi compañera de trabajo durante 15 años, antes de que ambas nos jubiláramos de la escuela primaria Lincoln. Si había alguien en este mundo que conocía cada sacrificio que había hecho por Brian, era ella. Me sirvió café sin preguntarme si lo quería y se sentó en mi mesa de cocina, la misma donde Brian había hecho la tarea durante toda su infancia. «Recibí este email esta mañana», dijo, deslizando el teléfono hacia mí. Estaba dirigido a familia extendida Langston. Parece que me incluyeron por error. Mi corazón se detuvo cuando vi las palabras doradas en la pantalla. Brian Michael Langston y Clarissa Rose Winthrop se complacen en invitarle a su ceremonia matrimonial. La fecha era dentro de 3 semanas. El lugar, los prestigiosos Jardines Magnolia en el lado próspero de la ciudad. Mi nombre no aparecía en ninguna parte. «Rosa», susurré, sintiendo como si el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. ¿Cómo es posible que la madre del novio no esté invitada a la boda de su propio hijo? Rosa tomó mi mano por encima de la mesa.
Sus ojos, siempre tan directos, estaban llenos de una ira que yo aún no podía sentir. Todo lo que sentía era vacío. Maggie, ese muchacho ha perdido la cabeza completamente, pero tú criaste a un mejor hombre que esto. Algo está pasando aquí. Durante los siguientes días intenté llamar a Brian 3 veces. Cada llamada fue directa al buzón de voz. Finalmente, me respondió con un mensaje de texto. Mamá, las cosas están muy ocupadas con la boda. Te llamo después. Después. Siempre después. Me senté en mi pequeña sala, rodeada por las fotografías que documentaban la vida de Brian. Ahí estaba en su primer día de escuela, con el almuerzo que le había empacado y una sonrisa, que le faltaban 2 dientes. Ahí estaba en su graduación de bachillerato, con el traje que había comprado con cupones y dinero ahorrado durante meses. Y ahí estaba en su graduación universitaria, el día que me dijo: «Mamá, todo lo que soy se lo debo a ti». ¿Cuándo había cambiado todo? Recordé la primera vez que me habló de Clarissa, hace 2 años. Sus ojos se iluminaron de una manera que no había visto desde que era niño hablando de Navidad. Es increíble, mamá. Sofisticada, inteligente, de una buena familia. La forma en que dijo buena familia me hizo sentir como si la mía no lo fuera. La primera vez que la conocí fue en un restaurante elegante que Brian eligió. Clarissa llegó con un vestido que probablemente costaba más que mi renta mensual y estrechó mi mano como si tuviera miedo de ensuciarse. Durante toda la cena, habló sobre su trabajo en relaciones públicas, sus viajes a Europa, la casa de verano de su familia en los Hamptons. Cuando mencioné mi trabajo como directora de escuela, sonrió de manera condescendiente y dijo: «¡Qué noble!». Noble, como si educación pública fuera caridad. Brian comenzó a cambiar después de esa cena. Las llamadas telefónicas se volvieron más formales. Dejó de pasar por casa los domingos. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me dijo: «Clarissa piensa que soy demasiado dependiente de ti, mamá. Dice que es hora de que corte el cordón umbilical». El cordón umbilical. Como si el amor de una madre fuera una cadena en lugar de una red de seguridad. Rosa regresó el jueves, con determinación en sus ojos. «Ya decidiste qué vas a hacer». ¿Hacer sobre qué? Sobre la boda, Maggie. No me digas que vas a quedarte en casa viendo telenovelas mientras tu único hijo se casa sin ti presente. La idea me había cruzado la mente, por supuesto. Pero cada vez que pensaba en Brian parado en el altar, vestido con su esmoquín, diciendo: «Sí, acepto», sin su madre ahí para verlo, algo dentro de mí se rebelaba. No fui invitada, Rosa. ¿Y qué? Ese muchacho salió de tu cuerpo. Lo alimentaste con tu pecho. Te desvelaste con él cuando tenía fiebre. Pagaste cada $1 de su educación universitaria trabajando hasta que te dolían los huesos. No necesitas una invitación dorada para ver casarse a tu propio hijo. Se quedó conmigo esa tarde mientras fui al centro comercial. En JCPenney encontré un vestido azul marino simple, pero elegante. No era extravagante. No tenía el dinero para serlo, pero era digno. Era el tipo de vestido que una madre orgullosa usaría para la boda de su hijo. Esa noche, colgué el vestido en mi armario y me quedé mirándolo durante largo rato. Rosa tenía razón. Había criado a Brian para que fuera mejor que esto. Tal vez si me veía ahí, recordaría quién era realmente. Recordaría de dónde venía. Recordaría que me amaba. El viernes por la noche,
Intenté llamarlo una vez más. Esta vez, contestó. Hola, mamá. Su voz sonaba distante, como si estuviera hablando desde otro planeta. Brian, cariño, sé que has estado ocupado, pero quería desearte lo mejor para tu gran día mañana. Hubo una pausa larga. Demasiado larga. Mamá, sobre eso, las cosas van a estar un poco locas mañana. Tal vez sea mejor que... Estaré ahí, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Es la boda de mi hijo. Por supuesto que estaré ahí. Otra pausa. Luego, casi en un susurro. Mamá, por favor, no hagas esto difícil. La línea se cortó. Me quedé sosteniendo el teléfono, sintiendo como si me hubieran abofeteado. Rosa, que había estado escuchando desde la cocina, apareció con 2 tazas de té. ¿Todavía vas a ir? Miré hacia el vestido azul marino colgado en mi armario, luego hacia las fotografías de Brian que llenaban mi sala. En cada una, él estaba sonriendo. En cada una, se veía feliz. En cada una, éramos nosotros 2 contra el mundo. Sí, dije finalmente. Voy a ir. Porque a veces el amor significa aparecer incluso cuando no eres bienvenida. A veces significa recordarle a alguien Sassny quién solía ser, antes de que olvidara de dónde venía. No sabía entonces que al día siguiente mi vida cambiaría para siempre. No sabía que la próxima vez que viera a mi hijo, me rompería el corazón de una manera que nunca imaginé posible. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo. Así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. La mañana del sábado amaneció húmeda y calurosa, típica de un junio en Atlanta. Me desperté antes de que sonara la alarma, con el estómago revuelto por los nervios. Rosa había prometido recogerme a las 3, pero no podía quedarme quieta. Limpié la casa 2 veces, planché el vestido azul marino que ya estaba perfectamente planchado, y me arreglé el cabello 3 veces antes de quedar satisfecha. A las 2:30, Rosa tocó la puerta. Llevaba puesto su mejor vestido, uno color vino que había usado para la boda de su hija hace 5 años, y me miró de arriba abajo con aprobación. «Te ves hermosa, Maggie. Digna, como debe ser». El viaje a los jardines Magnolia tomó 20 minutos, pero se sintió como horas. Rosa manejaba en silencio mientras yo miraba por la ventana, viendo cómo los barrios modestos daban paso a casas cada vez más grandes, jardines más perfectos, automóviles más caros. Este era el mundo en el que Brian quería vivir ahora, el mundo donde yo no tenía lugar. Los jardines Magnolia eran exactamente lo que esperaba, elegantes, imponentes y completamente fuera de mi alcance económico. El estacionamiento estaba lleno de Mercedes, BMW y otros autos que costaban más que mi casa. Rosa estacionó su Honda Civic entre un Lexus y un Tesla, y ambas nos quedamos sentadas un momento, intimidadas por la opulencia que nos rodeaba. ¿Segura que quieres hacer esto?, me preguntó Rosa. Respiré profundo. A través de las puertas de cristal del edificio principal, podía ver a los invitados llegando. Las mujeres llevaban vestidos que claramente costaban miles de dólares, y los hombres usaban trajes que parecían hechos a la medida. Me sentí como una intrusa antes de siquiera salir del auto. Pero entonces vi a Brian. Estaba parado en el vestíbulo, ajustándose la corbata de su smoking. Se veía tan guapo, tan maduro. Mi pequeño niño se había convertido en un hombre, y yo había perdido la oportunidad de verlo crecer durante estos últimos años.
El amor que sentía por él en ese momento era tan intenso que me dolía físicamente. «Vamos», le dije a Rosa. «Es mi hijo». Salimos del auto y caminamos hacia la entrada. Cada paso se sentía como una eternidad. Los tacones bajos que había elegido chasqueaban contra el pavimento de mármol. Un botones nos abrió la puerta y de repente estábamos dentro. El ambiente me golpeó inmediatamente. El aire estaba perfumado con el aroma de flores caras, rosas blancas, peonías, gardenias. El sonido suave de un cuarteto de cuerdas llenaba el espacio. Los invitados conversaban en voces educadas, mientras los meseros circulaban con copas de champán en bandejas de plata. Y entonces Brian me vio. Su rostro pasó por una serie de emociones en cuestión de segundos. Sorpresa, pánico, terror. Se excusó de la conversación que estaba teniendo y caminó rápidamente hacia mí, pero no con la sonrisa que había imaginado. Su expresión era de horror puro. «Mamá», susurró cuando llegó a mi lado, «¿qué estás haciendo aquí?». Las palabras me dolieron más de lo que había anticipado. Esta no era la bienvenida que habías esperado, pero tampoco era completamente inesperada. «Vine a ver casarse a mi hijo», respondí con calma, como cualquier madre haría. «No puedes estar aquí», dijo, mirando nerviosamente alrededor para ver si alguien nos estaba observando. «¿No entiendes? Esto es complicado». «¿Complicado?», repetí. «Brian, soy tu madre. ¿Qué tiene de complicado eso?». Antes de que pudiera responder, una voz melodiosa pero fría sonó detrás de él. «Brian, cariño, ¿está todo bien?». Clarissa apareció como una visión en seda blanca. Su vestido de novia era una obra de arte, probablemente diseñado por algún modisto famoso. Su cabello estaba peinado en un moño elaborado y llevaba un collar de perlas que parecían reales. Era absolutamente hermosa y absolutamente fría. Sus ojos se posaron en mí y vi el momento exacto en que me reconoció. Su sonrisa perfecta vaciló por una fracción de segundo antes de recuperar la compostura. «Señora Langston», dijo extendiendo una mano que claramente no quería que estrechara. «¡Qué sorpresa!». «Clarissa», respondí tomando su mano brevemente. «Te ves hermosa. Felicidades». «Gracias», dijo, retirando su mano rápidamente. «Brian, ¿podríamos hablar un momento? En privado». Tomó a Brian del brazo y lo alejó unos pasos, pero no lo suficientemente lejos como para que no pudiera escuchar su conversación susurrada. «¿Qué están haciendo aquí?», sisió Clarissa. «Me dijiste que esto estaba manejado». «Lo está», respondió Brian. «Quiero decir, pensé que lo estaba. Mamá no sabía que...». «Brian, mi padre va a preguntar. Mi familia va a preguntar. ¿Qué se supone que les diga?». Rosa, que había estado parada silenciosamente a mi lado, se acercó un paso. Pude sentir su ira irradiando como calor. «Tal vez podrías decirles la verdad», dijo Rosa, lo suficientemente alto para que varios invitados cercanos voltearan a mirar. Clarissa se puso rígida. Brian se veía como si fuera a vomitar. «Señora Delgado», dijo Clarissa con una sonrisa falsa. «Qué bueno verla también». «Clarissa», respondió Rosa, «siempre un placer». Un hombre mayor y distinguido se acercó a nuestro grupo. Tenía el tipo de presencia que gritaba dinero y poder. Llevaba un traje que probablemente costaba más que mi salario mensual cuando trabajaba, y tenía esa confianza
que viene de nunca haber tenido que preocuparse por el dinero. Clarissa, querida, dijo, besando la mejilla de la novia. ¿Todo está bien aquí? Por supuesto, papá, respondió Clarissa rápidamente. Solo estaba saludando a por algunos invitados de último minuto. Los ojos del hombre se posaron en mí, evaluándome de la cabeza a los pies. Pude ver el momento en que hizo sus cálculos. Vestido barato, zapatos desgastados, cabello arreglado en casa en lugar de en un salón. No pertenecía a su mundo, y él lo sabía. No creo que nos hayan presentado, dijo, pero no extendió su mano. El silencio se extendió. Brian abrió la boca, luego la cerró. Clarissa se veía desesperada, y yo entendí, con una claridad que me cortó como un cuchillo, lo que estaba pasando. Ellos no sabían quién era yo. Soy Margaret Langston, dije finalmente, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. La madre de Brian. El hombre parpadeó. Una vez, 2 veces. Luego miró a Clarissa, luego a Brian, luego de vueltas a mí. Me temo que hay algún malentendido, dijo lentamente. Entendía que la madre de Brian que ya no estaba con nosotros. Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. Miré a Brian, esperando que dijera algo, que corrigiera el malentendido, que explicara que había sido un error. En lugar de eso, vi pánico puro en sus ojos. Brian, susurré. ¿Qué le dijiste? Mamá, yo puedo explicar... ¿Explicar qué? La voz me temblaba ahora. ¿Explicar que le dijiste a esta gente que estoy muerta? Varios invitados se habían volteado para mirarnos. Las conversaciones se detuvieron. El cuarteto de cuerdas siguió tocando, ajeno al drama que se desarrollaba. Mamá, no entiendes. Brian susurró desesperadamente. Era más fácil así. Clarissa pensó que sería menos complicado si... ¿Sí qué, Brian? Mi voz se alzó a pesar de mis esfuerzos por mantenerla baja. ¿Si fingías que la mujer que te crió estaba muerta? Baja la voz. Siseó. Estás haciendo una escena. Y entonces, en un momento que se repetiría en mi mente por el resto de mi vida, mi hijo, el niño que había cargado cuando tenía pesadillas, que había alimentado cuando estaba enfermo, que había abrazado cuando se graduó, levantó su mano y me abofeteó. El sonido resonó a través del vestíbulo como un disparo. Todo se detuvo. La música se detuvo. Las conversaciones se detuvieron. El mundo entero se detuvo. Mi mejilla ardía donde su mano me había golpeado, pero el dolor físico no era nada comparado con la agonía que sentía en mi corazón. Mi propio hijo me había pegado. Los invitados nos miraban con horror y fascinación. Escuché a alguien jadear. Vi teléfonos saliendo, comenzando a grabar. Brian se veía tan sorprendido como yo, como si no pudiera creer lo que había hecho. Mamá, yo no quise, pero yo ya no lo estaba escuchando. Con una dignidad que no sabía que aún poseía, me enderecé. Toqué suavemente mi mejilla, donde aún podía sentir la marca de su mano. Luego, caminé lentamente hacia el frente del salón, donde el micrófono esperaba para la ceremonia. Cada paso se sentía como caminar a través de agua. Podía escuchar mi corazón latiendo en mis oídos. Podía sentir los ojos de todos los invitados siguiendo cada movimiento. Cuando llegué al micrófono, me volteé para enfrentar a la multitud. Allí estaba mi hijo, de pie junto a su novia,
ambos con expresiones de terror absoluto. Allí estaba el padre de Clarissa, con su traje caro y su aire de superioridad. Allí estaba Rosa, con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa de orgullo en su rostro. Tomé el micrófono con manos que temblaban, pero se mantenían firmes. Y dije 4 palabras que cambiarían todo. Díganles la verdad. Las 4 palabras flotaron en el aire como un hechizo, suspendidas en el silencio absoluto que había caído sobre los jardines Magnolia. Mi voz había sonado más fuerte de lo que esperaba, amplificada por el sistema de sonido que habían instalado para la ceremonia. Cada sílaba resonó claramente. Díganles la verdad. Me quedé parada en el micrófono, mi vestido azul marino tan modesto, entre toda la opulencia que me rodeaba, pero de alguna manera sintiéndome más alta de lo que me había sentido en años. Mi mejilla aún ardía donde Brian me había golpeado, pero el dolor físico había sido reemplazado por algo más poderoso, la claridad absoluta de la justicia. Brian se veía como si hubiera visto un fantasma. Su rostro había perdido todo el color, y sus manos temblaban visiblemente a sus costados. Clarissa, por el contrario, había enrojecido de ira y humillación. Su vestido de novia, que momentos antes había parecido un símbolo de elegancia y perfección, ahora se veía como un disfraz elaborado. El padre de Clarissa, Thomas Winthrop, fue el primero en romper el silencio. ¿Alguien podría explicarme qué diablos está pasando aquí? Su voz cortó el aire como un látigo. Miré directamente a Brian. Mi hijo, el niño que había criado para que fuera mejor que esto. Sus ojos se encontraron con los míos por un momento, y vi algo ahí que me rompió el corazón aún más. Vergüenza. No por lo que había hecho, sino por ser descubierto. Brian, dije suavemente al micrófono, mi voz llevando a cada rincón del salón. Cuéntales sobre las noches que pasé despierta cuando tenías fiebre. Cuéntales sobre el trabajo de limpieza nocturno que tomé para pagar tu universidad. Cuéntales sobre las veces que lloraste en mis brazos cuando los otros niños se burlaban de ti por no tener padre. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. Podía ver la confusión y el shock en sus rostros. Algunas de las mujeres mayores me miraban con expresiones de reconocimiento, como si vieran algo familiar en mi situación. Cuéntales, continué, mi voz ganando fuerza, sobre la mujer que supuestamente murió hace años. Cuéntales cómo esa mujer fantasma trabajó 2 empleos por 25 años para que tú pudieras estar aquí hoy, vestido con ese smoking, fingiendo ser alguien que no eres. Thomas Winthrop se dirigió hacia Brian con pasos rápidos y determinados. ¿Es esta mujer realmente tu madre?, demandó. Brian abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Parecía un pez fuera del agua, jadeando por aire. ¡Respóndeme!, rugió Thomas. Fue Clarissa quien habló primero, su voz aguda por la desesperación. Papá, puedo explicar. Fue una malinterpretación. Brian nunca dijo exactamente que ella hubiera muerto. Nosotros simplemente asumimos... ¡Mentira!, la interrumpió una voz desde la multitud. Todos se voltearon para ver a una joven de unos 17 años con el cabello oscuro y los ojos inteligentes. Reconocí a Emily, la sobrina de Brian, hija de su primo David. Tenía su teléfono en la mano, obviamente grabando. «Tía Clarissa», dijo Emily, su voz clara y firme. «Yo estaba ahí en la cena de Navidad cuando le dijiste a la abuela Winthrop que la madre de Brian había fallecido trágicamente hace 3 años. Textualmente dijiste esas palabras.
Un murmullo de shock recorrió la multitud. Thomas Winthrop se veía como si fuera a explotar. ¿Me estás diciendo? Su voz era peligrosamente baja. ¿Que mi familia ha sido engañada durante 2 años? ¿Que hemos expresado condolencias por la muerte de una mujer que está viva y parada frente a nosotros? Clarissa comenzó a llorar, pero no fueron lágrimas de remordimiento. Fueron lágrimas de frustración por haber sido descubierta. Era complicado, papá. La familia de Brian es diferente. No entenderían nuestro mundo. Pensamos que sería más fácil si borraran mi existencia. Terminé por ella, mi voz aún amplificada por el micrófono. Dejé el micrófono en su soporte y caminé lentamente hacia el centro del grupo. Los invitados se apartaron para dejarme pasar, como si fuera Moisés dividiendo el Mar Rojo. Brian, dije, parándome directamente frente a mi hijo. Mírame. Lentamente, reluctantemente, levantó la vista. Había lágrimas en sus ojos ahora, pero yo ya no sentía el impulso maternal de consolarlo. Ese instinto había sido golpeado fuera de mí, junto con la bofetada. Mírame bien, continué, porque esta es la última vez que vas a verme como tu madre. Mamá, no digas eso, susurró. ¿Por qué no? Según tú, ya estoy muerta. En ese momento, una voz profunda y calmada habló desde atrás. Tal vez sería apropiado tomar un descanso. Todos se voltearon para ver al pastor Jeremiah Holt, un hombre afroamericano distinguido de unos 60 años, vestido con sus ropas ceremoniales. Había estado observando todo el intercambio desde su posición cerca del altar, y ahora se acercaba con la dignidad serena de alguien acostumbrado a manejar crisis emocionales. Señora Langston, dijo dirigiéndose a mí directamente. Lamento profundamente lo que ha pasado aquí hoy. Ninguna madre debería ser tratada de esta manera, especialmente en lo que debería ser un día de celebración. Se volteó hacia Brian y Clarissa. Y ustedes dos necesitan decidir si están listos para construir un matrimonio sobre la base de la verdad, o si prefieren continuar con esta foundation de engaños. Thomas Winthrop se acercó al pastor. Reverendo Holt, obviamente no podemos proceder con esta ceremonia hasta que este asunto sea resuelto completamente. Estoy de acuerdo, respondió el pastor. Sugiero que todos tomemos un tiempo para reflexionar sobre lo que ha pasado aquí hoy. Clarissa se quitó violentamente el velo de la cabeza. Esto es ridículo. No voy a permitir que esta mujer arruine mi día perfecto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los meseros se habían detenido en sus lugares, bandejas suspendidas en el aire, mirando el drama desplegarse. Rosa, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio, finalmente se acercó a mí. Maggie, dijo suavemente, creo que es hora de irnos. Asentí, sintiendo de repente el peso de todo lo que había pasado. La adrenalina que me había sostenido durante los últimos minutos comenzó a desvanecerse, dejándome exhausta. Pero antes de irme, tenía una cosa más que decir. Me volteé hacia Thomas Winthrop y su familia, hacia los invitados elegantemente vestidos que habían sido testigos de mi humillación y mi respuesta. Señor Winthrop, dije, mi voz clara y firme, le debo una disculpa. No por haber venido hoy, sino por no haber criado a mi hijo para que fuera un hombre mejor. Un hombre que no sentiría la necesidad de mentir sobre la mujer que le dio la vida. Luego miré a Brian una última vez. Y Brian,
Cuando te despiertes mañana y te des cuenta de lo que has perdido hoy, recuerda esto. No perdiste solo a tu madre. Perdiste a la única persona en este mundo que te amaba sin condiciones, sin importar cuánto dinero tuvieras o a quién conocieras. Emily se acercó corriendo hacia mí mientras Rosa y yo nos dirigíamos hacia la salida. «Tía Maggie», dijo usando el título que había usado para mí desde que era pequeña. «¿Estás bien?» La abracé. Esta joven valiente que había tenido el coraje de decir la verdad cuando los adultos a su alrededor estaban demasiado asustados o avergonzados para hacerlo. «Voy a estar bien, mi amor», le dije. «Gracias por decir la verdad». «Alguien tenía que hacerlo», respondió, y vi tanta sabiduría en sus ojos jóvenes. Mientras Rosa y yo caminábamos hacia la salida, pude escuchar el caos estallando detrás de nosotras. Voces alzadas, acusaciones volando, el sonido de planes desmoronándose. Pero yo no miré atrás. Por primera vez en años caminé hacia adelante, sin mirar sobre mi hombro, para ver si mi hijo me seguía, porque finalmente habían aprendido que a veces el amor más valiente es el que te permite alejarte. El viaje de regreso a casa transcurrió en un silencio que no era incómodo, sino contemplativo. Rosa manejaba lentamente, como si entendiera que yo necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de pasar. Por la ventana veía los mismos vecindarios por los que habíamos pasado antes, pero ahora se sentían diferentes. Como si hubiera cruzado algún tipo de umbral invisible y ya no fuera la misma mujer que había salido de casa 3 horas antes. Cuando llegamos a mi pequeña casa en Maple Street, Rosa apagó el motor, pero ninguna de las dos se movió para salir del auto. «¿Cómo te sientes?», me preguntó finalmente. Era una pregunta complicada. Me sentía vacía y llena al mismo tiempo, devastada pero también, extrañamente, aliviada. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 2 años y finalmente pudiera exhalar, respondí. Rosa asintió, entendiendo perfectamente. ¿Crees que hiciste lo correcto? Creo que hice lo único que podía en hacer y seguir siendo yo misma. Nos quedamos sentadas un momento más antes de entrar a la casa. Rosa puso agua para el té, mientras yo me cambiaba el vestido azul marino por ropa más cómoda. Mientras me quitaba los zapatos, noté que mis manos ya no temblaban. Había una calma extraña en mí, como el silencio después de una tormenta. El teléfono sonó a las 6:30. Era Emily. «Tía Maggie». Su voz sonaba emocionada y preocupada al mismo tiempo. «¿Ya viste?» «¿Ver qué, cariño?» «El video. Se está volviendo viral». Mi corazón se detuvo. Rosa, que había estado preparando sándwiches en la cocina, se acercó corriendo. «¿Qué video, Emily?» «El que grabé en la boda. Lo subí a TikTok y Instagram, y ahora está en todas partes. Las personas están hablando de ti, tía Maggie. Están diciendo que eres una heroína». Con manos temblorosas tomé el teléfono de Rosa y abrí Instagram. Ahí estaba, un video de 1 minuto y medio que mostraba todo desde el momento en que Brian me abofeteó hasta cuando dije: «Díganles la verdad». El video ya tenía más de 100.000 visualizaciones y miles de comentarios. Leí algunos en voz alta. «Esta señora es mi nueva heroína. La dignidad personificada. Ay, mi corazón. Ninguna madre se merece esto. La forma en que mantuvo la compostura. Yo hubiera llorado o gritado. ¿Cómo puede un hijo hacer eso a su propia madre?» Rosa leyó por encima de mi hombro. «Maggie, mira cuántas veces ha sido compartido.
50.000 veces en 3 horas. Emily, dije al teléfono, ¿cómo están las cosas por allá? Un desastre total, tía Maggie. Los padres de Clarissa se fueron furiosos. Dijeron que no iban a permitir que su hija se casara con alguien que los había engañado tan descaradamente. Clarissa estaba gritando que todo era culpa tuya, que habías arruinado su día perfecto. Y Brian se veía como un zombi. Una parte pequeña de mí se dolió por él, pero la aplasté rápidamente. ¿Se canceló la boda entonces? Oficialmente pospuesta indefinidamente, pero todo el mundo sabe que está cancelada. Los Winthrop ya están hablando con abogados sobre los depósitos y los contratos. Después de colgar con Emily, Rosa y yo nos sentamos en mi sala con nuestras tazas de té. Las fotografías de Brian aún decoraban las paredes, pero ahora se sentían como reliquias de otra vida. ¿Te arrepientes?, preguntó Rosa. No, respondí sin dudarlo. Me arrepiento de muchas cosas, pero no de eso. Me arrepiento de haber permitido que esto llegara tan lejos. Me arrepiento de no haber confrontado a Brian la primera vez que me faltó el respeto. Pero no me arrepiento de haber dicho la verdad. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía. ¿Señora Langston? Soy Rebecca Martínez de Channel 5 News. Me preguntaba si le gustaría hacer una entrevista sobre lo que pasó hoy. Colgué sin responder, pero el teléfono siguió sonando. Periodistas locales, bloggers, incluso alguien que decía ser de un programa de televisión nacional. Rosa finalmente desconectó el teléfono de la pared. El domingo amaneció tranquilo, pero esa tranquilidad fue interrumpida por golpes en la puerta a las 9 de la mañana. Era el pastor Jeremiah. «Señora Langston», dijo cuando le abrí la puerta. «Espero que no le importe que haya venido. Quería asegurarme de que estuviera bien después de los eventos de ayer». Lo invité a pasar y le serví café. Se sentó en mi sillón con la dignidad serena que había mostrado el día anterior. «Debo decirle», comenzó, «que en mis 30 años oficiando bodas, nunca había visto nada como lo que pasó ayer. Y debo confesar que nunca había sentido tanto respeto por la gracia bajo presión. Pastor, yo no me sentía muy elegante ayer. La gracia no se trata de cómo nos sentimos, señora Langston. Se trata de cómo actuamos cuando enfrentamos lo imposible. Usted podría haber gritado, podría haber causado una escena, podría haber respondido con el mismo nivel de crueldad que recibió. En su lugar, pidió la verdad. Eso es gracia». Me entregó una tarjeta. «Si alguna vez necesita hablar con alguien, o si hay algo que pueda hacer para ayudarla, por favor no dude en llamarme». Esa tarde, Emily apareció en mi puerta con un ramo de flores amarillas. «De parte de mamá», dijo. «Quiere que sepas que está orgullosa de ti». «¿Y tu primo Brian? ¿Has sabido algo de él?». Emily se sentó en mi sofá, súbitamente seria. «Está mal, tía Maggie. Clarissa se mudó de vuelta con sus padres ayer por la noche. Empacó todas sus cosas mientras él estaba en el trabajo esta mañana. Le dejó el anillo de compromiso en la mesa de la cocina junto con una nota que decía que no podía casarse con alguien que había destruido su reputación social. A pesar de todo, sentí una punzada de dolor por mi hijo. ¿Y él? ¿Cómo está él? Creo que finalmente se está dando cuenta de lo que perdió. Y no me refiero solo a Clarissa. Emily me mostró su teléfono. El video había llegado a más de 1 millón de visualizaciones. Los comentarios habían crecido a decenas de miles, y muchos compartían sus propias historias de hijos
que habían cortado contacto con sus padres por razones superficiales. «Tía Maggie, hay algo más», dijo Emily. «Una productora de documentales me contactó. Quiere hacer un programa sobre madres que han sido alienadas por sus hijos adultos. Dice que tu historia ha tocado una fibra sensible porque muchas personas están pasando por lo mismo». ¿Un documental? No tienes que decidir ahora, pero piénsalo. Podrías ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Esa noche, sola en mi casa, caminé por las habitaciones que conocía de memoria. La casa que había comprado cuando Brian tenía 10 años, donde habíamos vivido nuestras vidas juntos. En su cuarto, que había mantenido igual desde que se mudó, me senté en su cama y miré las fotos de sus años de escuela secundaria. Había sido un buen niño, un hijo amoroso. ¿En qué momento había comenzado a avergonzarse de mí? ¿Cuándo había decidido que su madre era un obstáculo para la vida que quería vivir? Mi teléfono, que había vuelto a conectar, sonó una vez más. Esta vez era Brian. «Mamá», su voz sonaba quebrada. «Por favor, contesta». No lo hice. Llamó 4 veces más esa noche. No respondí a ninguna, porque por primera vez en mi vida entendí que a veces el amor significa establecer límites. Y a veces esos límites significan que las personas que te lastiman tienen que vivir con las consecuencias de sus acciones. Brian había elegido a Clarissa y su mundo sobre mí. Ahora podía vivir en ese mundo sin mí. Solo. Los días siguientes pasaron en una neblina de atención mediática que nunca había experimentado. Mi pequeña casa en Maple Street se había convertido en el centro de una tormenta que yo nunca había pedido. Periodistas acampaban en mi jardín frontal y mi buzón se desbordaba con cartas de extraños que habían visto el video de Emily. Rosa se había mudado prácticamente a mi casa, actuando como mi guardaespaldas no oficial y filtro de medios. Había desconectado el timbre después del tercer día de reporteros tocando constantemente, y ahora comunicábamos con el mundo exterior solo cuando nosotras lo decidíamos. El miércoles por la mañana, mientras tomábamos café y leíamos algunas de las cartas que habían llegado, Rosa me pasó una que había abierto. «Esta tienes que leerla, Maggie». La carta estaba escrita en papel amarillo con letra temblorosa. «Querida señora Langston, mi nombre es Dorothy Chen y tengo 72 años. Vi su video y lloré por 3 horas. Mi hijo Michael no me ha hablado en 5 años porque su esposa decidió que yo era demasiado crítica de sus decisiones financieras. Lo único que hice fue preguntar si estaban seguros de comprar una casa tan cara cuando acababan de tener un bebé. No he conocido a mis 2 nietos. No estuve en los cumpleaños, no en las navidades, no en nada. Como usted, fui borrada. Pero verla vi a usted parada ahí, con tanta dignidad después de todo lo que le hicieron, me recordó que yo también valgo algo, que mi amor valía algo, incluso si ellos no pueden verlo. Gracias por recordarme que no estoy sola. Con cariño y admiración, Dorothy Chen». Cuando terminé de leer, tenía lágrimas en los ojos. Rosa me pasó otra carta, luego otra. Historia tras historia de padres y madres que habían sido cortados de las vidas de sus hijos por razones que iban desde conflictos con nueras y yernos hasta diferencias políticas o religiosas. «Maggie», dijo Rosa suavemente, «creo que has tocado algo más grande de lo que cualquiera de nosotras se imaginó». Esa tarde, Emily llegó con noticias. «Tía Maggie, ¿recuerdas a la productora de documentales de la que te hablé? Bueno, ha estado recibiendo cientos de llamadas de personas que quieren participar. Dice que esto es más común de lo que la gente piensa, pero
Nadie habla de ello porque da vergüenza. Se sentó en mi sofá, su expresión más madura de lo que recordaba. También hay algo más. Brian vino a casa anoche. Mi corazón se saltó un latido a pesar de mí misma. ¿Qué quería? Hablar contigo. Mamá le dijo que no tenía tu nueva dirección. Mintió Emily con una pequeña sonrisa. Pero él se veía diferente, tía Maggie. Como si finalmente entendiera lo que había perdido. ¿Clarissa regresó? No, y no va a regresar. La familia Winthrop ya anunció oficialmente que no habrá boda. Algo sobre incompatibilidad de valores fundamentales. Brian perdió su trabajo también. ¿Su trabajo? Trabajaba para una firma de inversiones que maneja dinero de los Winthrop. Aparentemente, cuando perdió la conexión familiar, también perdió la posición. Una parte de mí se dolía por mi hijo, pero era una parte cada vez más pequeña. El jueves, recibí una llamada de la productora del documental, Sarah Goldman. Señora Langston, sé que aquí ha estado pensando en nuestra conversación. Quería contarle sobre algunas de las personas con las que hemos hablado. Hay una epidemia silenciosa de alienación familiar en este país, y su historia ha dado voz a algo que las personas han estado sintiendo, pero no han podido expresar. Accedí a reunirme con ella el viernes. Sarah resultó ser una mujer de unos 40 años, con una energía calmada pero intensa. Se sentó en mi sala, rechazó el café y fue directa al grano. Señora Langston, creemos que su historia podría ayudar a sanar familias. No solo las que están rotas, sino las que están en proceso de romperse. A veces, las personas necesitan ver las consecuencias de sus acciones reflejadas en alguien más para entender lo que están haciendo. No quiero venganza contra mi hijo, le dije. No quiero destruir su vida más de lo que ya está destruida. No se trata de venganza, se trata de verdad. Y a veces, la verdad es lo único que puede salvarnos. Me mostró algunas estadísticas que había investigado. Más del 20% de los padres estadounidenses estaban estranged, alienados, de al menos uno de sus hijos adultos. Las razones variaban, pero muchas tenían que ver con diferencias de clase, conflictos con parejas o simplemente hijos que habían decidido que sus padres ya no encajaban en las vidas que querían vivir. Lo que hace que su historia sea tan poderosa, explicó Sarah, es que usted no respondió con ira o amargura. Respondió con dignidad. Y eso está resonando con las personas. Esa noche, llamé al pastor Jeremiah. Pastor, necesito su consejo. Hay una oportunidad de ayudar a otras familias contando mi historia públicamente, pero no estoy segura si es lo correcto. Señora Langston, hay un versículo en Romanos que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A veces, nuestro dolor más profundo se convierte en nuestro ministerio más poderoso. El sábado, exactamente una semana después de la boda desastrosa, Emily llegó con su cámara. Tía Maggie, antes de que decidas sobre el documental, ¿puedo hacerte una entrevista pequeña? Solo para mí, para que tengas la oportunidad de decir lo que realmente piensas. Sin presión. Nos sentamos en mi jardín trasero, bajo el roble que había plantado cuando Brian tenía 12 años. Emily configuró su cámara en un trípode y presionó grabar. Solo háblame, tía Maggie. Cuéntame sobre Brian cuando era pequeño. Y así lo hice. Le conté sobre el niño que solía traerme flores del jardín cada domingo.
sobre las noches que pasamos leyendo juntos, sobre sus sueños de ser arquitecto y cómo trabajé turnos dobles para pagar sus clases de dibujo. ¿Cuándo cambió?, preguntó Emily suavemente. Creo que cambió gradualmente y luego de repente, como cuando el agua se convierte en hielo. Está fría por un tiempo, pero sigue siendo agua, hasta que un día no lo es. ¿Qué le dirías ahora si pudiera escucharte? Pensé cuidadosamente antes de responder. Le diría que entiendo por qué hizo lo que hizo. Clarissa representaba un mundo que él quería desesperadamente, y yo representaba un mundo del que quería escapar. Pero le diría que no se puede construir un futuro sobre la base de negar el pasado, que la vergüenza es un veneno que corroe todo lo que toca. ¿Lo perdonas? Esa era la pregunta que había estado evitando, incluso en mis propios pensamientos. Lo amo, dije finalmente. Siempre lo amaré. Pero el perdón y la reconciliación son dos cosas diferentes. Puedo perdonarlo sin permitir que vuelva a lastimarme. ¿Y qué esperas que pase ahora? Espero que otras madres que están pasando por esto vean que no están solas. Espero que algunos hijos vean lo que pueden perder antes de que sea demasiado tarde. Y espero que yo pueda encontrar una nueva forma de vivir, que no se centre en ser la madre de alguien que no me quiere en su vida. Cuando Emily apagó la cámara, me sentí ligera por primera vez en días. ¿Vas a subir eso?, pregunté. Solo si tú quieres, pero creo que las personas necesitan escuchar eso, tía Maggie, especialmente la parte sobre el perdón. Esa noche, tomé mi decisión sobre el documental. Llamé a Sarah Goldman y le dije que sí, porque tenía razón. A veces, nuestro dolor más profundo se convierte en nuestro ministerio más poderoso. Y si mi historia podía ayudar a salvar, aunque fuera una familia, de pasar por lo que nosotros habíamos pasado, valía la pena compartirla. 3 meses después del día que cambió mi vida, me encontré parada frente a un espejo en un estudio de televisión en el centro de Atlanta, siendo retocada por una maquillista que no podía tener más de 25 años. «Señora Langston», me dijo mientras aplicaba un poco de polvo para eliminar el brillo. «Mi abuela vio su video original y no ha parado de hablar de usted desde entonces. Dice que es exactamente lo que necesitaba escuchar. El documental Madres Invisibles, la epidemia silenciosa de la alienación familiar, había sido completado y se estrenaría esa noche en un canal nacional. Sarah Goldman había mantenido su palabra. La historia no era sobre venganza o drama televisivo, sino sobre sanación y comprensión. Durante las semanas de filmación, había conocido a docenas de padres con historias similares a la mía. Dorothy Chen, la mujer de 72 años que me había escrito la primera carta, había llegado hasta Atlanta para participar. Su historia, tan dolorosa como la mía, había resonado profundamente conmigo. También conocí a James Rivera, un padre cuya hija lo había cortado de su vida cuando se divorció de su madre, y a Patricia Williams, cuyo hijo se había borrado después de casarse con una mujer que consideraba que Patricia era demasiado dramática. Pero el documental no era solo sobre el dolor. También mostraba casos de reconciliación, familias que habían logrado reconstruir sus relaciones después de años de separación. Sarah había insistido en incluir esas historias para ofrecer esperanza junto con la realidad. Rosa entró al camerino, vestida con el traje azul que había comprado especialmente para esta ocasión. Durante los últimos meses, se había convertido en algo más que mi mejor amiga. Era mi socia en el proyecto que había crecido de todo esto. «¿Lista, jefa?», me preguntó con una sonrisa.
El Centro de Apoyo Margaret Langston para Familias en Transición había sido idea de Rosa. Con las donaciones que comenzaron a llegar después de que el video se volviera viral, habíamos alquilado un pequeño espacio en un centro comunitario donde ofrecíamos grupos de apoyo gratuitos para padres estrangers. También proporcionábamos mediación familiar para aquellas familias que querían intentar la reconciliación. Emily, ahora en su primer año de universidad estudiando trabajo social, trabajaba con nosotras los fines de semana. Se había convertido en una voz poderosa para su generación, hablando en escuelas secundarias sobre la importancia de mantener las relaciones familiares, incluso cuando las diferencias parecían insalvables. «Los números de esta noche son increíbles», dijo Emily, entrando al camerino con su laptop. 40 millones de espectadores proyectados para el estreno. Y las redes sociales ya están explotando con personas compartiendo sus propias historias, usando el hashtag Madres Invisibles. 40 millones. Era un número que no podía comprender completamente. 3 meses atrás, era una mujer de 66 años, cuyo mayor logro era haber criado a un hijo que se avergonzaba de ella. Ahora, aparentemente, era una voz para millones de personas que se sentían invisibles en las vidas de sus propios hijos. El presentador del programa, Marcus Johnson, me saludó en el set. Era un hombre cálido de unos 50 años que inmediatamente me hizo sentir cómoda. «Señora Langston, antes de que comencemos, quiero agradecerle por hacer esto. Mi propia madre experimentó algo similar con mi hermana, y ver su video la ayudó a encontrar paz con la situación». Las cámaras se encendieron, y Marcus me presentó a la audiencia nacional. Mientras hablaba sobre mi historia, sobre el centro que habíamos creado, sobre la respuesta que habíamos recibido, me sentí calmada y centrada. Ya no era la mujer temblorosa que había tomado el micrófono en una boda. Era alguien que había encontrado su voz y su propósito. «Señora Langston», preguntó Marcus, «¿ha tenido contacto con su hijo Brian desde los eventos de la boda?» Era la pregunta que sabía que vendría, y había preparado mi respuesta cuidadosamente. «Brian me ha escrito varias cartas», respondí. «He leído cada una, pero aún no he respondido. El perdón es un proceso, no un evento. Y la reconciliación requiere que ambas partes estén dispuestas a hacer el trabajo difícil de examinar cómo llegamos a donde llegamos». ¿Hay esperanza para su relación? Siempre hay esperanza. Pero la esperanza saludable tiene límites. No puedo obligar a mi hijo a valorarme, pero puedo insistir en ser tratada con respeto si él quiere que yo sea parte de su vida. Después de la entrevista, Rosa, Emily y yo fuimos a cenar a un pequeño restaurante que había sido nuestro lugar favorito durante los meses de trabajo en el centro. Mientras esperábamos nuestra comida, Emily revisó las redes sociales. «Tía Maggie, tienes que ver esto», dijo, mostrándome su teléfono. Era un tuit de una mujer llamada Jennifer Martínez. «Acabo de ver el documental Cosas Madres Invisibles y llamé a mi mamá por primera vez en 2 años. Hablamos durante 3 horas. Gracias a Maggie Langston ATL por recordarme lo que importa realmente». Había cientos de mensajes similares. Hijos que llamaban a padres estrangers. Padres que encontraban el coraje para establecer límites saludables. Familias que decidían intentar la terapia en lugar de la separación completa. «Mira este», dijo Rosa leyendo desde su propio teléfono. «Mi hijo me cortó de su vida hace 5 años. Pensé que era mi culpa. El centro de Margaret Langston me ayudó a entender que el amor no significa permitir que te traten mal.
Estoy aprendiendo a que amarme a mí misma otra vez. Cuando llegamos a casa esa noche, había un sobre bajo mi puerta. Reconocí la letra inmediatamente. Era de Brian. Rosa y Emily me miraron expectantemente, pero puse la carta en mi mesa sin abrirla. ¿No la vas a leer?, preguntó Emily. La voy a leer, dije, pero cuando esté lista. Y si decido responder, será en mis propios términos. Durante los meses siguientes, el centro de apoyo Margaret Langston creció más allá de lo que cualquiera de nosotras había imaginado. Abrimos ubicaciones satélite en 3 ciudades más. Emily escribió un manual para jóvenes adultos sobre cómo navegar conflictos familiares sin recurrir al ghosting emocional. Rosa desarrolló un programa de entrenamiento para mediadores familiares. Yo encontré mi ritmo en este nuevo capítulo de mi vida. Lideraba grupos de apoyo 2 veces por semana, trabajaba con familias individuales y ocasionalmente hablaba en conferencias sobre alienación familiar. Había encontrado una forma de convertir mi dolor en propósito. Un año después de la boda, estaba caminando por los pasillos de la escuela primaria Lincoln, donde había trabajado durante tantos años. La nueva directora me había invitado a hablar con el personal sobre resolución de conflictos familiares, ya que muchos maestros encontraban estas situaciones con las familias de sus estudiantes. Mientras caminaba por el pasillo donde había pasado tanto tiempo de mi vida, pasé por el aula que había sido mía durante mis últimos 5 años como maestra antes de convertirme en directora. A través de la ventana, pude ver a la nueva maestra trabajando con un grupo pequeño de estudiantes, el mismo tipo de atención individual que yo había dado a tantos niños a lo largo de los años. En el patio de recreo, los niños jugaban y reían, ajenos a las complejidades de las relaciones adultas que un día tendrían que navegar. Me detuve por un momento, observándolos, recordando cuando Brian había jugado en un patio similar. Mi teléfono sonó. Era Emily. «Tía Maggie, ¿dónde estás? Tenemos una familia nueva en el centro que específicamente pidió hablar contigo». «Voy para allá», respondí. Mientras caminaba hacia mi auto, pensé en la carta de Brian que finalmente había leído 3 semanas atrás. Era una disculpa larga y detallada, llena de reconocimiento de sus errores y súplicas de perdón. Había sido sincera, dolorosa y real. Aún no había decidido si responder, pero por primera vez desde aquella boda desastrosa, sentía que esa decisión podía esperar. Tenía trabajo que hacer, personas que ayudar, un legado que construir que no dependía de si mi hijo alguna vez decidía valorar a la mujer que lo había criado. Mientras manejaba hacia el centro, con el sol de la tarde calentando mi rostro a través del parabrisas, me di cuenta de que finalmente había encontrado algo que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. Mi propia voz, mi propio valor, mi propia identidad más allá de ser la madre de alguien. Y eso, pensé, era el legado más importante que podía dejar. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.